Hola a todos, bienvenidos a este nuevo grafoturismo. Este grafoturismo va a ser cortito, tan cortito como el tiempo que su protagonista transitó por las calles del centro de Madrid, que fueron solo 2 años. Aún así, Madrid aún le recuerda, igual que él siguió recordando a Madrid durante toda su vida, a pesar de que cuando estuvo por aquí era solamente un niño. El grafoturismo de hoy se lo vamos a dedicar a un grande de la literatura que además es uno de mis escritores favoritos y autor de una de las obras a las que considero la mayor y más bella historia de amor que se ha escrito en todos los tiempos. Me estoy refiriendo a Los Miserables y os voy a invitar a recorrer conmigo los rincones de vida en Madrid de Víctor Hugo. Víctor Hugo fue un artista polifacético. Fue escritor, poeta, dibujante, dramaturgo, fotógrafo, filósofo y político. Artes todas ellas en las que fue prácticamente autodidacta. Nació en Besançon un 26 de febrero de 1802 y pasó sus primeros años en París. Su padre, Leopold Hugo, fue uno de los generales que vino junto a José Bonaparte a combatir en Madrid durante la Guerra de la Independencia. Como el rey no quería que sus generales estuvieran alejados de sus familias, gestionó todo para que la mujer y los 3 hijos de Leopold se trasladaran a vivir a Madrid. Por lo visto, al padre del escritor no le hizo mucha gracia que su familia viniera a vivir con él a España, ya que aquí ya tenía él una amante llamada Catherine con la que paseaba por las calles sin ningún pudor. El 30 de enero de 1812, el rey José Bonaparte escribió una carta al general Hugo diciendo lo siguiente: «No os lo oculto, está en mi voluntad que no deis un ejemplo escandaloso al negaros a convivir con Madame Hugo, como cabe esperar de un hombre de vuestra calidad. Prefiero vuestra marcha al espectáculo que ofrece vuestra familia desde hace meses». La familia de Víctor Hugo residió en el Palacio de Maserano. Este palacio estaba situado en la esquina, en la confluencia de las calles del Clavel y de la Reina. El palacio ya no existe, pero sí que hay una placa que recuerda que allí vivió y pasó su infancia el escritor Víctor Hugo. Durante los 2 años que duró su estancia en Madrid, Víctor Hugo y sus hermanos estuvieron estudiando en el Colegio de los Escolapios, que los franceses habían convertido en un seminario de nobles donde solamente estudiaban los hijos de los altos cargos de la ocupación. Actualmente el edificio es la sede del Colegio de Arquitectos y en su iglesia está la cabeza visible de la ONG Mensajeros de la Paz con el padre Ángel. Y todos los años, el día de San Antón, que es el patrón de los animales, muchas personas llevan allí a sus mascotas para que se las bendiga el santo. Y otra curiosidad muy interesante sobre esta iglesia que no todas las personas conocen es que aquí se encuentran las reliquias del santo de los enamorados, del patrón de los enamorados, San Valentín.
Años más tarde, Víctor Hugo recordaba así su estancia en España. Siendo niño, yo hablaba mejor el español que el francés, incluso comencé a olvidar mi lengua materna. Si hubiera vivido y crecido en España, me hubiera convertido en un poeta español. La caída del emperador y, en consecuencia, la del rey José, convirtió a mi padre, que era entonces un general español, en un general francés, y a mí, de futuro poeta español, en poeta francés. Víctor Hugo cumple con el paradigma romántico que alaba lo humano, que ensalza lo puramente humano por encima de todas las cosas y que encumbra a los sentimientos muy por encima de los convencionalismos sociales y de la razón. Así, en su obra cumbre, Los Miserables, ambientada en la Revolución de 1848, convierte a los míseros y marginados en héroes de la vida. Enfrentan dura contienda la compasión frente al poder de la justicia más implacable y absoluta, y también, como todo buen romántico que se precie, hace triunfar al amor. Los Miserables es, de hecho, un himno al amor en todas sus formas posibles, una historia de amor completa, un manual de amor incomparable que aún hoy mantiene intacta toda su vigencia. En 1822 se casó con Adèle Fouché, con la que tuvo 5 hijos, pero su matrimonio fue un auténtico fracaso hasta el punto de que ambos cónyuges mantenían relaciones paralelas con otras personas. El gran amor de Víctor Hugo fue la actriz Juliette Drouet. En asuntos políticos fue confidente del rey Luis Felipe I, por lo que fue nombrado par de Francia. Con las revueltas de 1848 fue dando pasos en pos del establecimiento de una república para el país. Esto derivó en su elección como diputado por la Asamblea de París y apoyó la candidatura de Luis Napoleón Bonaparte. Pero supo renegar a tiempo del absolutismo dictatorial del nuevo mandatario y tras el golpe de Estado de 1851 se exilió voluntariamente a Bélgica. Tras un exilio de 20 años entre Bélgica y el Reino Unido, Víctor Hugo regresó a París con la caída de Napoleón III en 1870 y fue elegido nuevamente diputado y miembro del Senado. Cuando decidió que sus años en la política habían sido suficientemente fructíferos, se marchó a su retiro favorito en la isla de Guernsey. Tal fue la influencia histórica del insigne autor que, a petición popular, los funerales de Víctor Hugo tuvieron honores nobiliarios. De hecho, es la primera persona del pueblo llano enterrada en el Panteón de París, sin ser noble o miembro del clero o del ejército. Aquel 1 de junio de 1885, millones de parisinos y extranjeros salieron a las calles para acompañar con su silenciosa presencia, su humilde respeto y sincero pesar el féretro de Víctor Hugo. Un hombre bueno, un hombre llano, un hombre del pueblo recibía el primer homenaje popular multitudinario de la historia, que hasta entonces solo hubiera sido digno de un jefe de Estado. A pocos metros del lugar donde residió Víctor Hugo en Madrid, muy cerquita de la calle de Alcalá y también a la altura de la fuente de Cibeles, está la calle Víctor Hugo. Madrid ha querido otorgar ese homenaje a ese niño que vivió 2 años de su infancia y que recorrió las calles de Madrid y que siempre llevó ese cariño que sintió por Madrid, tanto en sus recuerdos como en algunas de sus obras.
La escritura de Víctor Hugo dice mucho más del hombre sencillo, desenfadado y espontáneo que del político duro y polemista que también fue. Entre sus letras encontramos la esencia del hombre romántico, fiel y comprometido con sus ideales. Viviendo a golpe de corazón, bajo el pálpito de la pasión y el sentimiento que se dejan fluir y volar sin freno. También hallamos el ímpetu fascinante y fascinador del que cree y defiende la causa que considera justa. Encontramos al hombre abanderando a un revuelo de ideales, al hombre como héroe de su vida y de su mundo, el espíritu del romanticismo por excelencia. La cadencia de su escrito, su cuidada continuidad y su extraordinario dinamismo nos hablan también de un pensamiento ágil, habilidoso con la improvisación, agudo y certero en la crítica. Destacan también la persistencia, la tenacidad a la hora de perseguir y conseguir los empeños. Hugo era un hombre elocuente, hábil y persuasivo con la palabra y con el gesto. Podría decirse incluso que era un seductor intelectual. Era un agudo observador que sabía captar a la primera las necesidades de sus interlocutores para medir y elegir las palabras más adecuadas y justas a la hora de ejercer su influencia. Pero todo ello sin atisbo de orgullo o vanagloria de sí mismo, sino desde la armónica sencillez de un hombre cercano, amigable y con una exquisita capacidad de entrega. Observamos una escritura expandida que se mueve sobre la superficie de la hoja con total naturalidad, sin titubeo. Víctor Hugo presentaba una extraordinaria capacidad para adaptarse a circunstancias diversas, a los cambios sobrevenidos, a compañías de lo más variado, a los distintos vientos, vinieran de donde vinieran. Se sentía cómodo en su entorno, se sentía libre, lejos de toda coacción para decir, expresar o hacer lo que su mente le dictara o lo que su corazón le rogara. Le importaba poco la opinión de los demás y podía hacer oídos sordos a la crítica. Destacan en él su llaneza, su serenidad, la seguridad en sí mismo y la fe en que todo, incluso los más graves problemas, son relativos y pasajeros. La inclinación dextrógira a la que invita el corte afilado de la pluma se aúna con palabras extendidas, la flexibilidad de sus líneas y letras abiertas, que no son sino una mano tendida a la cordialidad, la comunicación y la confianza. Así camina el hombre guiado por la seguridad y la fe en sí mismo, mientras se desprende del ego para dar protagonismo a sus metas, a sus sueños y a quienes quieran acompañarle en su destino. La tendencia decreciente en las palabras nos proporciona un indicio de capacidad de observación, de sagacidad, de habilidad para sacar el mejor partido de los acontecimientos, adversos o no, a base de profundizar en ellos, entenderlos y comprenderlos a conciencia. A nivel emocional era estable pero apasionado. Como buen romántico se guiaba por sus pasiones desbocadas pero sin dejarse dominar por ellas, y siendo plenamente consciente de su temperamento arrebatado y ardiente. En algunos de sus escritos se aprecian valiosísimos ligados en las ampas de sus letras, signo clave identificador de la inteligencia estratega, de la capacidad para ir por delante de los acontecimientos, de la sutileza para hilar ideas y pensamientos desde lo que ya está pensado y hecho hasta lo que se sueña en un futuro hacer. Encontramos en estos signos evidencias de creatividad y de, un paso más allá, genialidad. En este pequeño esbozo grafológico conocemos al escritor más allá de su biografía y de su obra. Conocemos al hombre que en realidad fue entre los paisajes escondidos de sus letras, un hombre sencillo, con sedienta fe de amor, que se define a sí mismo al proclamar: el porvenir es mucho más de los corazones que de las mentes. Amar, eso es lo único que puede ocupar y colmar la eternidad. El infinito precisa de lo inagotable.